Los agentes fronterizos estadounidenses acaban de obtener imágenes de algo sin precedentes. Las imágenes muestran claramente a combatientes de un cártel enzarzados en un tiroteo. Ahora, este tipo de escena se espera típicamente en lo profundo del territorio mexicano. Sin embargo, esta pelea fue capturada a escasos metros de la frontera con Estados Unidos. Algunas personas se preguntan ahora si hay algo más en juego. ¿Se está preparando el cártel para la guerra? Enfrentamientos armados entre cárteles cerca de la frontera. Imágenes recientes han atraído la atención mundial sobre la alarmante violencia que se desata cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, cuando facciones de cárteles rivales se enzarzan en mortíferos tiroteos. El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha difundido imágenes captadas por un dron térmico de un enfrentamiento especialmente intenso entre facciones del Cártel del Golfo en Río Bravo, Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Donna, Texas. El escalofriante vídeo muestra a individuos fuertemente armados en un tiroteo de horas de duración, subrayando la escalada del conflicto y su proximidad a territorio estadounidense. El incidente de Río Bravo es un ejemplo de los conflictos más amplios entre los poderosos cárteles mexicanos, que luchan por el dominio de las rutas de contrabando, que generan miles de millones de ingresos procedentes de las drogas, las armas y el tráfico de personas. Las operaciones de los cárteles a lo largo de la frontera se han militarizado cada vez más, y los combatientes utilizan armas de fuego de gran calibre, equipo táctico e incluso drones para el reconocimiento. Estas demostraciones de fuerza reflejan a menudo enfrentamientos militares organizados en lugar de escaramuzas delictivas, lo que hace temer por la estabilidad de la región. El Cártel del Golfo, como muchos otros cárteles, se enfrenta a la fragmentación interna de facciones rivales que compiten por el control. Estas luchas internas se extienden con frecuencia a los espacios públicos, poniendo en peligro a los civiles y exacerbando el clima de miedo. Aunque las imágenes ponen de relieve las consecuencias directas de la violencia de los cárteles en México, los efectos de estos conflictos se extienden a Estados Unidos. Las operaciones de contrabando, los ataques selectivos y los disparos ocasionales crean preocupación por la seguridad pública en el lado estadounidense de la frontera. En respuesta, las autoridades estadounidenses han intensificado la vigilancia y las medidas de seguridad fronteriza. Las imágenes térmicas, los drones aéreos y otras tecnologías se han convertido en herramientas fundamentales para vigilar las zonas inestables de la frontera. Los organismos federales también colaboran estrechamente con sus homólogos mexicanos para combatir la influencia de los cárteles, aunque estas colaboraciones suelen estar plagadas de dificultades, como la corrupción y la desconfianza. La publicación de estas imágenes se produce en medio de un creciente escrutinio de las políticas de seguridad de México. Los críticos sostienen que el enfoque anterior del gobierno de abrazos, no balas, para hacer frente a los cárteles no ha logrado disuadir la violencia. Para las comunidades cercanas a la frontera, la situación sigue siendo desesperada. Los residentes locales se encuentran a menudo atrapados en el fuego cruzado, mientras que el coste económico de la violencia perturba la vida cotidiana y desalienta el turismo y la inversión. Mientras tanto, la colaboración transfronteriza sigue siendo esencial para abordar las implicaciones más amplias de las operaciones de los cárteles, incluido el flujo de mercancías ilícitas y la crisis humanitaria que supone el tráfico de seres humanos. Cada vez se registran más delitos en este ámbito. A principios de septiembre, una serie de violentos enfrentamientos entre estos cárteles se saldó con 6 muertos y varios vehículos destrozados en un caótico tiroteo al sur de la frontera entre Texas y México. La violencia duró unas 12 horas, con tiroteos en Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides y sus alrededores, según la policía del estado de Chihuahua. En el lugar de los hechos, la policía estatal se incautó de 4 vehículos abandonados, entre ellos un Chevrolet Avalanche, un Ford F-150, un Jeep Rubicon y un Land Rover, 2 de los cuales llevaban matrícula de Texas. Las autoridades también recuperaron un vehículo incendiado, 2 rifles AK-47, 2 granadas de humo y munición diversa. Ojinaga, la mayor de las localidades afectadas, se encuentra al otro lado de la frontera con Presidio, Texas, y a unos 320 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez, una ciudad asolada desde hace tiempo por la violencia de los cárteles. La región ha sido testigo de una lucha sostenida entre el cártel de Sinaloa y la Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que compiten por el control de las principales rutas de contrabando. Esta competencia ha desencadenado oleadas de violencia en la zona en los últimos años. Entre los incidentes más destacados se encuentran la desaparición y asesinato en masa de 13 migrantes en 2021 y el asesinato de 5 conductores de vehículos compartidos en mayo de 2024. Se cree que ambos sucesos están relacionados con la Línea.
Las publicaciones en redes sociales supuestamente subidas por personas implicadas en los tiroteos forman ahora parte de la investigación en curso. Sin embargo, las autoridades no han revelado un motivo claro para la reciente violencia. La Policía Estatal y el Ejército Mexicano han desplegado fuerzas adicionales en la región en un esfuerzo por estabilizar la zona y evitar una nueva escalada. Según Aguirre, la respuesta actual incluye esfuerzos tanto de investigación como tácticos. Este repunte de la violencia ha puesto de manifiesto los retos más generales a los que se enfrenta el norte de México. Ojinaga y Coyame son nodos cruciales en el tráfico de drogas, armas y migrantes hacia Estados Unidos, lo que los convierte en frecuentes focos de conflicto entre cárteles. Para las comunidades locales, estos incidentes han convertido la vida cotidiana en un precario juego de equilibrios para evitar el fuego cruzado. La violencia en Ojinaga coincidió con otro ataque en Ciudad Juárez el fin de semana. Asaltantes armados abrieron fuego en una fiesta de quinceañeras en el barrio de San Felipe del Real, matando a 3 menores y 2 adultos, e hiriendo a otras 4 personas. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, describió el tiroteo de Juárez como relacionado con pandillas, y las autoridades están revisando imágenes de vídeo y testimonios de testigos como parte de la investigación. A continuación, un violento enfrentamiento entre tropas de la Guardia Nacional Mexicana y presuntos pistoleros de un cártel de la droga cerca del puente internacional Tornillo-Guadalupe, el 20 de octubre de 2024, resultó en la incautación de un importante arsenal de armas y equipo táctico. El tiroteo se produjo en el Valle de Juárez, un conocido corredor de contrabando y campo de batalla entre el cártel de Sinaloa y la Línea, la facción armada del cártel de Juárez. El enfrentamiento comenzó cuando una patrulla de la Guardia Nacional respondió a informes sobre un grupo armado en vehículos en la carretera Tornillo-Guadalupe, al sureste de Juárez. Los soldados se encontraron con los 3 camiones de los pistoleros cerca de una caseta de peaje, lo que provocó que los asaltantes abrieran fuego, alcanzando a un vehículo de la Guardia Nacional. Las tropas respondieron al fuego y pidieron refuerzos, obligando a los pistoleros a huir en sus vehículos. Durante la persecución, las autoridades encontraron a un presunto pistolero herido, le prestaron asistencia médica y lo detuvieron. No se registraron heridos entre el personal de la Guardia Nacional. En un registro posterior de la zona, se descubrieron 3 camiones abandonados, que según se confirmó posteriormente, habían sido robados en Estados Unidos. Los vehículos contenían un asombroso arsenal de 31 armas de fuego, entre ellas un potente rifle del calibre 50, 20 rifles de asalto y 11 pistolas. Las autoridades también confiscaron 19 chalecos antibalas, 10 cascos tácticos y más de 2.900 cartuchos de munición. La magnitud del alijo de armas pone de manifiesto la creciente militarización de los cárteles en sus conflictos tanto con facciones rivales como con las fuerzas del orden. El Valle de Juárez, donde se produjo el tiroteo, ha sido durante mucho tiempo un foco de violencia entre cárteles debido a su importancia estratégica para las operaciones de contrabando. La inestabilidad de la región es emblemática de los retos más amplios que plantean las luchas de los cárteles por el dominio territorial, que a menudo desembocan en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En una sombría yuxtaposición a la operación militar, las autoridades de Juárez descubrieron en la madrugada del martes el cadáver decapitado de un hombre no identificado. El cadáver, envuelto en plástico o en una manta, fue hallado en el barrio de La Perla, y la cabeza cercenada se encontraba cerca, en una bolsa. El espantoso descubrimiento es uno de los más de 60 homicidios registrados en Juárez durante el mes de octubre, 10 de los cuales se produjeron solo durante el pasado fin de semana. Con las actividades de los cárteles tan cerca de la frontera, la ansiedad de los estadounidenses aumenta, ya que la amenaza de los cárteles para Estados Unidos parece ir en aumento. Los asesinatos del cartel amenazan a América. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta ser un hijo de puta. La violencia de los cárteles en México ha alcanzado niveles sin precedentes, y la reciente escalada marca un punto de inflexión en el conflicto en curso. El letal cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, está en el centro de esta agitación. La lucha por el poder dentro del cártel ha provocado un aumento de la violencia, con facciones rivales disputándose el control de las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico. El ejército mexicano se ha desplegado para combatir esta creciente ola de violencia, librando una guerra urbana en las principales ciudades. Más de 1.000 soldados han sido enviados al frente, con la misión de restablecer el orden y desmantelar las operaciones del cártel. La situación es desesperada, con informes de tiroteos en barrios de lujo, cadáveres tirados en las carreteras
y civiles atrapados en el fuego cruzado. Las implicaciones de esta violencia se extienden más allá de las fronteras de México y suponen una amenaza significativa para Estados Unidos. La proximidad del conflicto a la frontera entre México y Estados Unidos hace temer que la violencia se extienda a las ciudades estadounidenses. Además, la implicación del cártel en el tráfico de drogas ilegales, en particular el fentanilo, agrava la epidemia de drogas en Estados Unidos, provocando miles de muertes al año. El ejército mexicano ha respondido desplegando más de 1,000 soldados para participar en combates urbanos, con el objetivo de restablecer el orden en las zonas afectadas. Incidentes concretos ponen de manifiesto la gravedad de la situación, como los tiroteos entre cárteles que se saldaron con 6 muertos y un vehículo con matrícula de Texas quemado y tiroteado. Las implicaciones de esta violencia se extienden más allá de las fronteras de México, lo que supone una importante amenaza para Estados Unidos. La proximidad del conflicto a la frontera entre Estados Unidos y México hace temer que la violencia se extienda a las ciudades estadounidenses. El New York Times informa sobre el impacto de esta violencia en la vida civil, con cadáveres tirados en los bordes de las carreteras y tiroteos que estallan en barrios de lujo. La actual escalada de violencia de los cárteles en México se remonta a un acontecimiento crucial en el que se vieron implicadas figuras clave del cártel de Sinaloa. El 25 de julio de 24 tuvo lugar una reunión clandestina entre El Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del infame capo El Chapo. En esta reunión, celebrada bajo el pretexto de una operación inmobiliaria, también participó el gobernador de Sella, lo que alimentó las sospechas de connivencia entre el cártel y los políticos locales. Sin embargo, la reunión dio un giro dramático cuando El Mayo afirmó que le habían engañado, tendido una emboscada y vendado los ojos. Le obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta y le condujeron a una pista de aterrizaje secreta, donde un avión les llevó a él y a López a El Paso, Texas. A su llegada, las autoridades estadounidenses detuvieron a El Mayo, una maniobra que, según alega, fue orquestada por López para llegar a un acuerdo con Estados Unidos y conseguir una condena más leve. Esta supuesta traición trastornó el cártel, ya que la lealtad es primordial en su mundo. Las acusaciones públicas de El Mayo pretendían enviar un mensaje a sus leales dentro del cártel, iniciando un tenso periodo de incertidumbre. La detención creó un vacío de poder, con facciones leales a López o a El Mayo disputándose el control. En Michoacán ha surgido una nueva y escalofriante forma de extorsión. Los residentes de varias ciudades se enfrentan ahora a amenazas de muerte por parte de miembros del cártel si se niegan a pagar tarifas exorbitantes para acceder a servicios Wi-Fi improvisados creados por los delincuentes. Este plan, orquestado al parecer por el cártel de los Viagras, muestra el control cada vez mayor que estos grupos ejercen sobre las comunidades. El cártel instaló antenas de Internet improvisadas, apodadas narcoantenas, por los medios de comunicación locales, utilizando equipos robados, incluidos routers y componentes del mayor proveedor de Internet de México, Telmex. Se obligaba a los residentes a pagar entre 400 y 500 pesos, entre 25 y 30 dólares, al mes, muy por encima de los costes normales de Internet, con amenazas de ejecución si no cumplían. Alrededor de 5.000 personas se vieron afectadas, lo que permitió al cártel recaudar unos $150,000 mensuales. Aunque los fiscales del estado señalaron que todavía no se había relacionado ninguna muerte con las amenazas, el clima de miedo entre los lugareños era palpable. Esta operación representa una tendencia más amplia en las tácticas de los cárteles, ya que estos grupos diversifican cada vez más sus actividades delictivas. Tradicionalmente centrados en el tráfico de drogas, cárteles como los Viagras aprovechan ahora su dominio territorial para explotar diversos mercados y servicios. Además de extorsionar a la población local por servicios de Internet, los cárteles de Michoacán se han infiltrado en industrias como el cultivo de aguacate, la producción de cal y la minería, e imponen impuestos sobre productos básicos. Los servicios improvisados de Internet del cártel fueron desmantelados a finales del año pasado, cuando la Guardia Nacional Mexicana llevó a cabo una redada en la que se incautó de las antenas y el equipo robado y detuvo a un sospechoso. Las autoridades también compartieron imágenes de los artículos incautados, incluidos routers de la marca Telmex, lo que subraya el carácter sistemático de la operación. Sin embargo, la detención de un individuo no contribuye a resolver el problema sistémico del dominio de los cárteles en la región. El auge de estos sistemas ilustra cómo los cárteles mexicanos se están convirtiendo en entidades monopolísticas que funcionan como gobiernos de facto en sus territorios. Al mantener a las comunidades como rehenes mediante la violencia, amplían su influencia más allá de los productos ilícitos a los servicios cotidianos.
explotando las necesidades básicas para reforzar su control del poder. La situación de Michoacán no es única. En todo México han surgido esquemas similares, con organizaciones criminales que utilizan la violencia y la intimidación para controlar diversas actividades económicas. Por ejemplo, se dedican a estafar a los estadounidenses con multipropiedades fraudulentas e incluso se infiltran en redes de comunicación internacionales para eludir la acción de la ley. El papel de los cárteles de la droga en las elecciones mexicanas se ha convertido en una influencia significativa y profundamente preocupante, como demuestran sus acciones durante las elecciones de junio de 2024. Los cárteles, que antes se contentaban con ejercer su poder mediante asesinatos selectivos e intimidación de candidatos locales, ahora han ampliado su alcance, empleando tácticas más visibles y violentas para afirmar su control sobre los procesos políticos. Este cambio supone una evolución preocupante para la democracia en México. En el periodo previo a las elecciones, en las que se votaban la presidencia, 9 gubernaturas y casi 19.000 cargos locales, los cárteles utilizaron diversas estrategias para influir en los resultados. Además de los asesinatos selectivos de candidatos, las bandas interrumpieron los mítines de campaña con disparos, quemaron papeletas y bloquearon colegios electorales. Estos actos forman parte de un esfuerzo más amplio de los cárteles por proteger sus intereses y garantizar la victoria de sus candidatos preferidos. La violencia fue especialmente pronunciada en estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero, regiones asoladas desde hace tiempo por el dominio de los cárteles. En Chiapas, por ejemplo, se incendió una casa en la que se almacenaban papeletas electorales, y el 17 de mayo, unos pistoleros mataron a un candidato a alcalde y a otras 4 personas en un mitin. El día de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a cancelar la votación en 170 colegios electorales, principalmente por motivos de seguridad. En Michoacán, 3 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Marabatío fueron asesinados en lo que parece haber sido un esfuerzo de los cárteles para eliminar por completo a la oposición. Además de la violencia física, los cárteles utilizaron tácticas psicológicas para influir en los votantes. En Nuevo Laredo, cartel acusaron a un candidato a la alcaldía de tener vínculos con un cártel rival, utilizando imágenes trucadas para socavar su credibilidad. Pancartas similares aparecieron en Morelos, amenazando con castigos severos por la compra de votos y acusando a los candidatos a gobernador de tener conexiones criminales. Estos mensajes subrayan la intención de los cárteles no solo de influir en los resultados, sino también de dominar la percepción pública e infundir miedo. El analista de seguridad David Saucedo destacó la creciente implicación de los cárteles en las elecciones, señalando que han pasado de dirigirse a candidatos individuales a movilizar a sus bases para apoyar a los narcocandidatos. Se trata de políticos cuyas campañas son financiadas o dirigidas por los cárteles a cambio de lealtad y la continuación de actividades ilícitas. Los cárteles han cultivado esta lealtad distribuyendo alimentos, medicinas y dinero en efectivo, actuando esencialmente como gobiernos en la sombra en regiones donde la presencia del Estado es débil o inexistente. Como parecen tener una influencia significativa en las elecciones, también parecen tener más influencia sobre quién entra y sale de Estados Unidos. Las redes de contrabando hacen caja. La actual crisis fronteriza se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada, con enormes ganancias para los cárteles mexicanos y las redes de tráfico de seres humanos. Esta empresa delictiva, altamente coordinada y rentable, ha evolucionado paralelamente al endurecimiento de las políticas de seguridad fronteriza y al aumento de las tendencias migratorias. Los cárteles han construido una economía paralela, explotando la desesperación de los migrantes y aprovechando su dominio logístico y territorial para crear una industria que rivaliza en rentabilidad con el narcotráfico. Este ensayo explora los métodos con los que estos grupos capitalizan la crisis fronteriza, su sofisticación operativa y los retos a los que se enfrentan los gobiernos para combatir esta empresa en expansión. Históricamente, el contrabando de personas era una industria fragmentada, dominada por coyotes locales que guiaban a los migrantes a través de las fronteras a cambio de modestas tarifas. Sin embargo, con la intensificación de las medidas de seguridad fronteriza a lo largo de las décadas, las operaciones de tráfico se hicieron más complejas y requirieron mayor organización, recursos y experiencia. Esta transformación proporcionó un punto de entrada a los cárteles, especialmente en regiones como Guatemala, México y los estados fronterizos del sur de Estados Unidos, donde habían establecido desde hacía tiempo el control de las rutas de contrabando de drogas y otros productos de contrabando. Los cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG,
se han convertido en actores clave del tráfico de personas. Según las estimaciones, la industria mundial del contrabando de personas genera unos ingresos anuales de entre 4.000 y 12.000 millones de dólares, de los que los cárteles se llevan una parte importante. Su capacidad para aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes y de los funcionarios corruptos les ha permitido convertir el tráfico de inmigrantes en una operación muy lucrativa. Los cárteles han convertido el tráfico de personas en una operación a escala industrial. Los migrantes procedentes de Centroamérica y otros países suelen ser canalizados a través de rutas peligrosas como el Paso del Darién en Panamá y pasos fronterizos remotos en México. Los cárteles ejercen el control de estas rutas mediante la violencia, la extorsión y la asociación con redes locales de contrabando. Por cada migrante que utiliza estas rutas, los cárteles exigen tasas de protección o impuestos, que suelen oscilar entre 500 y 1.500 dólares por persona. Estos pagos se suman a los que los migrantes ya pagan a sus traficantes, que pueden alcanzar los 10.000 dólares por viaje. Conocí a un mexicano estadounidense que trabajaba para la frontera en el paso fronterizo de San Isidro. El cártel le pagaba unos 40.000 dólares al mes por un día al mes. Le daban el número de matrícula y él lo veía porque trabajaba en el puesto de control y nosotros le dejábamos pasar. Y decía, si tienes 3 matrículas, eso es solo un día al mes. Con lo que puedes pasar y eres guardia fronterizo, estás ganando $500,000 más al año. Los migrantes también son transportados a través de infraestructuras controladas por los cárteles, como escondites, vehículos ocultos y redes de transporte clandestinas. Estos centros logísticos tienen una doble función: alojar a los migrantes y almacenar contrabando, como drogas o armas. Los escondites situados cerca de las principales ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros, suelen estar abarrotados y ser insalubres, y los migrantes son retenidos en condiciones brutales hasta que pueden cruzar la frontera. Los cárteles han adaptado sus estrategias para aprovechar el caos de la crisis fronteriza. Una de sus tácticas más eficaces es el uso de cruces masivos de migrantes para desbordar los recursos de la patrulla fronteriza estadounidense. Al coordinar grandes grupos de migrantes para que crucen por lugares concretos, los cárteles desvían la atención de otras zonas fronterizas por las que se pasa contrabando de gran valor, como fentanilo o metanfetaminas. Este método no solo aumenta sus beneficios del narcotráfico, sino que también pone de relieve su sofisticación operativa. Además, los cárteles explotan las políticas humanitarias y las lagunas legales de Estados Unidos. Los migrantes que viajan con niños tienen más probabilidades de ser liberados en EE.U. Mientras esperan las audiencias de asilo, y los cárteles utilizan este conocimiento para entrenar a los migrantes sobre cómo presentarse ante las autoridades. Algunos inmigrantes, sobre todo los menores no acompañados, son obligados posteriormente a trabajar para los cárteles en diversos puestos. La tecnología moderna se ha convertido en un activo crucial para los cárteles en sus operaciones de tráfico de personas. Las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería cifrada se utilizan para reclutar traficantes, anunciar servicios y coordinar la logística. Los videos y las publicaciones suelen dar glamour al proceso de tráfico, presentándolo como un viaje seguro y sencillo para atraer a migrantes desesperados. Los cárteles también despliegan drones y equipos de vigilancia para vigilar las actividades de las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera. Estas herramientas proporcionan información en tiempo real, lo que permite a los traficantes evitar ser detectados y ajustar sus rutas de forma dinámica. Esta ventaja tecnológica complica aún más los esfuerzos de las autoridades estadounidenses y mexicanas para desbaratar las operaciones de los cárteles. La corrupción es un importante facilitador de las operaciones de contrabando controladas por los cárteles. En México y Centroamérica, los cárteles sobornan habitualmente a agentes de la ley, funcionarios de aduanas y políticos locales para facilitar sus actividades. Estas alianzas corruptas permiten a los contrabandistas saltarse los controles, eludir las detenciones y operar con relativa impunidad. En algunos casos, los cárteles se han infiltrado en los gobiernos locales y las fuerzas policiales, convirtiendo estas instituciones en extensiones de sus empresas criminales. Estados Unidos no es inmune a estos desafíos. Se han documentado casos de agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios de aduanas estadounidenses que han sido sobornados o coaccionados para colaborar en operaciones de contrabando, lo que pone de manifiesto la influencia omnipresente de los cárteles a ambos lados de la frontera. Aunque los cárteles se benefician enormemente de la crisis fronteriza, el coste humano de sus actividades es devastador. Los migrantes soportan condiciones terribles durante sus viajes y a menudo se enfrentan a abusos físicos, violencia sexual y extorsión.
Los que no pueden pagar las cuotas de los cárteles pueden ser secuestrados, obligados a trabajar o vendidos a las redes de trata de seres humanos. El viaje es especialmente peligroso para las mujeres y los niños, que son objeto de una explotación desproporcionada. Las condiciones ambientales de los pasos fronterizos agravan aún más los riesgos. A menudo, los migrantes se ven obligados a atravesar terrenos peligrosos, como los abrasadores desiertos del norte de México, sin suministros ni orientación adecuados. Cientos de migrantes mueren cada año durante estos traicioneros viajes, y sus cadáveres son un sombrío recordatorio del precio humano que se cobra este comercio ilícito. La lucha contra el tráfico controlado por los cárteles se enfrenta a grandes retos. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha hecho grandes avances en la lucha contra el tráfico de personas, incluida la creación de grupos de trabajo especializados como el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, estas iniciativas se ven obstaculizadas por la escasez de recursos, la limitada cooperación internacional y la enorme magnitud del problema. En Centroamérica, la debilidad de los sistemas judiciales, la corrupción y la omnipresente influencia de la delincuencia organizada obstaculizan los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el procesamiento en Guatemala de importantes casos de tráfico de personas, como el de Felipe Diego Alonso, demuestra el potencial de éxito, pero también pone de relieve la fragilidad de tales esfuerzos frente a la corrupción sistémica y la inestabilidad política. Además, las estrategias estadounidenses de seguridad fronteriza se han centrado principalmente en la disuasión mediante barreras físicas y el aumento de las patrullas. Aunque estas medidas han dificultado el cruce de la frontera, no han abordado los factores subyacentes que impulsan la migración ni las vulnerabilidades sistémicas explotadas por los cárteles. La intrincada relación entre los cárteles mexicanos y las redes bancarias clandestinas chinas ha puesto de manifiesto la existencia de un nexo mundial de empresas delictivas que blanquea miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, al tiempo que facilita la proliferación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Esta colaboración ha reforzado considerablemente la capacidad financiera de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, mostrando cómo los grupos delictivos transnacionales se aprovechan de las deficiencias de los sistemas financieros y normativos de todo el mundo. Un ejemplo reciente de esta colaboración salió a la luz durante la Operación Fortune Runner, una investigación de varios años de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Los fiscales federales acusaron a 24 personas por su participación en una trama de blanqueo de capitales que canalizó más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico desde Estados Unidos a México a través de redes bancarias clandestinas chinas. Esta operación, vinculada al cártel de Sinaloa, puso de manifiesto la capacidad de adaptación y el alcance mundial de estas organizaciones delictivas. En el centro de la trama se encontraba Edgar Joel Martínez Reyes, un socio del cártel afincado en Los Ángeles. Al parecer, Martínez Reyes negoció acuerdos con empresas chinas de envío de dinero especializadas en eludir los estrictos controles de divisas de China. Utilizando prácticas engañosas como el blanqueo de dinero basado en el comercio, la estructuración de transacciones para evitar los requisitos de información financiera y la compra de criptomoneda, la red ocultó con éxito los orígenes del dinero de la droga. Estos fondos se canalizaban de vuelta al cártel, lo que permitía una mayor producción y distribución de drogas. En la operación de la DEA se incautaron más de 5 millones de dólares en efectivo, además de grandes cantidades de drogas, armas y otros activos. Esta gran redada no solo puso de manifiesto el alcance de la operación, sino que también arrojó luz sobre el papel crucial de las redes bancarias clandestinas chinas para facilitar las actividades de los cárteles. Estas redes operan al margen de los sistemas financieros tradicionales, ayudando a sus clientes a eludir normativas, como las estrictas restricciones chinas a la salida de capitales. Sus enormes reservas de dólares estadounidenses les permiten prestar servicios discretos de blanqueo de dinero a clientes internacionales, incluidos los cárteles, que utilizan estos servicios para ocultar el origen de sus ganancias ilícitas. Para los cárteles mexicanos, esta colaboración ofrece importantes ventajas. Al trabajar con redes chinas, obtienen acceso a sofisticados servicios de blanqueo de dinero difíciles de rastrear para las fuerzas de seguridad. A cambio, las redes chinas se benefician de grandes cantidades de dinero en efectivo, que pueden utilizar para facilitar las transacciones a sus clientes, entre ellos ciudadanos chinos adinerados que tratan de eludir las restricciones monetarias. Esta asociación se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo empresas delictivas de distintas regiones colaboran para legitimar beneficios ilícitos.
Los fondos blanqueados a través de estas redes se reinvierten en diversos aspectos de las operaciones del cártel, entre ellos la compra de precursores químicos para producir drogas sintéticas, la ampliación de las rutas de contrabando, el pago a traficantes y la adquisición de armamento avanzado y equipos de vigilancia. Además, los cárteles utilizan estos recursos financieros para sobornar a funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad e instituciones financieras, asegurando el funcionamiento continuado de sus redes y fortificando su control territorial. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta conexión entre los cárteles y la banca china es el nivel de engaño que implica. Los miembros de estas redes emplean elaboradas estrategias, que incluyen lenguaje codificado, empresas fantasma y transacciones transfronterizas que imitan actividades legítimas, lo que hace casi imposible que las autoridades desbaraten sus operaciones. El uso de comunicaciones cifradas y de tecnología avanzada complica aún más la tarea de los organismos encargados de la aplicación de la ley, ya que exige técnicas de investigación sofisticadas y cooperación internacional. Esta alianza pone de relieve el carácter cada vez más globalizado de la delincuencia organizada. Al diversificar sus estrategias financieras y forjar alianzas internacionales, los cárteles han aumentado su capacidad de resistencia frente a las medidas tradicionales de aplicación de la ley. La reinversión de los fondos blanqueados en la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, ha agravado la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, provocando innumerables muertes y desbordando los sistemas de salud pública. Además, la dependencia de redes bancarias clandestinas socava la integridad de los sistemas financieros, facilitando no solo el tráfico de drogas, sino también otras actividades ilícitas, como la trata de seres humanos y la financiación del terrorismo. Los esfuerzos para combatir este nexo han mostrado avances, como ejemplifica la Operación Fortune Runner. Agencias federales como la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia se centran cada vez más en desbaratar las vías de financiación de los cárteles mediante la confiscación de activos, el procesamiento de los principales implicados y el desmantelamiento de las organizaciones que remiten el dinero. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por la escasez de recursos y las tensiones geopolíticas. La cooperación internacional es vital para hacer frente a estos retos, pero los diferentes marcos jurídicos y prioridades a menudo obstaculizan la colaboración. Con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.